de los Diputados. Esta es vuestra casa, por tanto es un placer que nos acompañéis. Nos acompañan también representantes de los diferentes grupos parlamentarios, miembros de la mesa del Congreso. Gracias, decía, por querer hacer posible presentar aquí en el Congreso de los Diputados el 15 informe sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en España, a solicitud de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. El trabajo arduo que supone el seguimiento y exclusión a lo largo de todo el territorio resulta imprescindible para poder valorar la verdadera plenitud de nuestra democracia. El acto de este informe debe atravesar todas las agendas y todas las acciones políticas. Para dar por comenzado el acto, tiene la palabra, en primer lugar, doña Bárbara Palau Vidal, vicepresidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Cuando quieras, Bárbara. Sí. Pues, ¿se oye? Sí, perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Y, en primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a las personas que me acompañan en esta mesa. En especial, por supuesto, a la presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol, y a Carlos Usías, que es nuestro presidente de APN España y de APN Europa. Y también deseo expresar mi más sincero agradecimiento, ¿no?, a todos los diputadas y diputados, a las autoridades presentes, a los compañeros de APN España que van a intervenir a continuación y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan en la sala, así como a quienes nos siguen en línea a través de la emisión en directo. Es un honor, desde luego, daros la bienvenida a este acto de presentación del 15 informe, el estado de la pobreza en España. Y, bueno, como muchos ya sabéis, para nuestra organización, EAP en España, este informe es un pilar fundamental en nuestro compromiso por visibilizar y abordar la realidad de la pobreza en nuestro país. Cada edición nos permite analizar y en profundidad las tendencias, los desafíos y los avances en la lucha contra la exclusión social, fortaleciendo así nuestra labor y nuestra voz en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. En unos minutos se presentarán los datos del informe, pero me vais a permitir destacar que, a pesar de una mejora generalizada, el riesgo de pobreza o exclusión social sigue afectando al 25,8% de la población, es decir, aproximadamente a 12,5 millones de personas residentes en España. En el desglose de datos que se ofrecerá a continuación, veremos cómo el acceso a una vivienda y a la energía se han convertido en factores clave de pobreza en nuestro país. Además, seguimos con gran preocupación los datos de la tasa AROPE entre menores de 18 años, que indica que 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país. También cabe destacar la situación de las familias monoparentales, que, pese a la mejora general, siguen siendo un colectivo especialmente afectado por elevados índices de pobreza y de exclusión social, con un porcentaje del 50,3% en 2024, frente al 52,7% en 2023. En este contexto, quiero agradecer aún más su presencia y su interés en este tema tan crucial, que nos impulsa a seguir trabajando con dedicación y compromiso para construir una sociedad más justa e inclusiva. Esperamos que este acto sea una oportunidad para compartir conocimientos, reflexionar y fortalecer nuestra colaboración en la lucha contra la pobreza en España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Seguidamente tiene la palabra don Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España y de la EAPN Europa. Gracias. Muchas gracias, presidenta, querida Bárbara. Señoras y señores diputados que están aquí presentes, en el fondo estamos en su casa, aunque es la casa de todos, pero nosotros lo asociamos a la casa de trabajo de nuestros representantes. Gracias, presidenta, por un año más dejarnos estar en esta sala y, por supuesto, a la mesa del Congreso por hacerlo, ¿no? Y gracias, por supuesto, por su presencia. Gracias a todas y a todos, amigas y amigos, por estar aquí hoy con nosotros.
Nosotros siempre en la red de lucha contra la pobreza nunca hemos sido ni alarmistas ni triunfalistas en ningún caso. Ni cuando las cosas han ido muy mal hemos dicho que esto no tenía arreglo, ni cuando las cosas han ido bien hemos dicho esto ya está solucionado, ¿no? Es verdad que en estos momentos se dan unos datos macro con carácter general, pero también tenemos que ver qué es lo que hay debajo de esos números, porque no a todo el mundo está afectando de la misma manera. El tema de la pobreza en España, ¿no? La situación de la pobreza en España es un problema grave, preocupante y que tiene que ser afrontado con medidas claras. Vamos a presentar hoy el informe y lo primero que hay que decir es que han mejorado los datos. Eso es evidente. Pero esto tiene que ver también, por supuesto, con que se han hecho cosas distintas a las que se hacían antes en Europa, en España y en las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, esto hay que ponerlo en valor. Tenemos que ver también cómo determinadas cosas se tienen que fortalecer para seguir mejorando esas medidas de lucha contra la pobreza. Segundo, no tenemos que confundir lo que son medidas que palían la situación, la generación de sufrimiento que genera la pobreza, es decir, las medidas que son necesarias, medidas que son, las llamamos paliativas, parece que la palabra paliativa está como muy desprestigiada y no, es muy positiva en el sentido de que hay medidas que son necesarias para evitar que las personas sufran en demasía la situación de están viviendo en pobreza. Y luego hay otras políticas que son distintas, que son para erradicar la pobreza. Son necesarias las dos políticas, no una sí y otra no. Y lo que no podemos hacer es confundirlas. Tenemos que tener claras cuáles son cada una de ellas. También es necesario, y el informe lo da a entender, desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, el mero crecimiento no erradica la pobreza. O se toman medidas contra la pobreza o esta no se reduce. Miren ustedes, desde el 2013, la pobreza se ha reducido en España en un 3,43%. El Producto Interior Bruto per cápita ha aumentado un 40%. Aquí no hay una correlación lógica. El mero crecimiento no genera la reducción de la pobreza. Pero es que también salen algunos otros datos. Hemos visto que en España se ha reducido desde esas fechas un 13% el desempleo, la pobreza en un 4%. Es decir, tenemos que afrontar la pobreza con medidas específicas, claras y dirigidas. Pero es más, el 32% de las personas en pobreza tienen empleo. Pero luego ya empezamos con los matices, y aquí es donde creo que es necesario que lo tengamos en cuenta, porque los matices en pobreza son extremadamente importantes, señora presidenta. Vamos a ver, cuando hablamos de infancia, estamos viendo que los datos con carácter general han mejorado, pero en pobreza infantil han empeorado. Hace poco tuve la oportunidad, me invitaron a la subcomisión para el Pacto de Pobreza Infantil, que esperemos que tenga un buen fin, ¿no? Y ahí se veía claro cómo era necesario aplicar políticas, ¿no?, para afrontar este tipo de pobreza. Ahí dije una frase que luego me dijeron que era un poco frívola, pero la voy a volver a repetir. Los niños no nacen en los árboles. Los niños están en las familias. Es imposible afrontar la pobreza infantil sin tener en cuenta la situación de las familias. Y esto, y tiene que ver con lo que he dicho antes, no está reñido con que tengamos que hacer políticas específicas de infancia para mejorar la situación de los niños, que evita su sufrimiento o mejora su bienestar, aunque sigan siendo pobres. Pero son necesarias y son muy positivas y hay que hacerlas. Y luego están las medidas que tienen que ver con, por supuesto, con la mejora de la situación de las familias. Y claro, tenemos tendencia, por lo tanto, espero que ese pacto llegue a buen fin, que es especialmente importante. Luego tenemos que ver también que no a todos afecta por igual. Hemos dicho que hay una mejora general, pero hay ciertos sectores o grupos o situaciones que están en peor situación, en más desventaja con respecto al salir de la pobreza. Por ejemplo, hablamos de la feminización de la pobreza, todos los indicadores de mujer
están peor que los de los hombres. Todas las familias, el tener hijos en España aumenta el riesgo de pobreza en las familias. El caso de las familias numerosas y el caso de las familias monoparentales. Por cierto, si mezclamos feminidad y mezclamos feminización de la pobreza y mezclamos con pobreza infantil, nos sale que eso se nos manifiesta de una manera brutal en las familias monoparentales dirigidas por mujeres, que son más del 80% de las familias monoparentales, que aquí llegan a más del 51,9%. Por lo tanto, ahí tenemos un foco claro, específico, donde tenemos que actuar. Y si lo correlacionamos con lo que he dicho anteriormente, de que el 32% de las personas en pobreza tienen empleo, en las familias monoparentales, ese 80% que estamos hablando, veríamos que hay muchas mujeres que tienen empleo de tiempo parcial no deseado. No es que no encuentren un empleo a tiempo completo, es que no pueden aspirar a un empleo de tiempo completo si no tienes unas medidas de conciliación o de atención o de cuidados que te permita tener ese empleo completo. Por lo tanto, vemos que esto es complicado. Y luego tenemos otro tema, otro problema en este país que no sé si han oído ustedes hablar de él, que es el tema de la vivienda. Las personas, lo que más ha subido han sido los alquileres, pero tanto las hipotecas como los alquileres han subido muy por encima de los ingresos medios, que es el de ingresos medios que se han producido en este país, que han mejorado sustancialmente, pero el tema de los alquileres y las hipotecas ha subido mucho más. Los alquileres mucho más que las hipotecas. Pero ¿quiénes son quienes más alquilan? Las familias en situación de pobreza o exclusión social. Entonces, claro, son los que menos renta tienen. Eso significa que su nivel de renta, la media, es que está por encima del 54% de su renta lo que dedican a la vivienda. Una media del 54% sabemos que significa que unos estarán por debajo y otros están por encima. Adivinen quién está por encima. Pues todas las personas, familias que están en pobreza severa. En las personas que están en pobreza severa, por cierto, un indicador que ha subido una décima, es prácticamente mantenerse lo mismo, pero ha subido una décima con respecto a los grandes indicadores y demás. Estas personas pueden llegar a que el peso del alquiler o de los suministros de la vivienda alcancen el 70 o el 80%. Por lo tanto, necesitamos medidas focalizadas, pero con una visión holística. Tenemos que ver desde la educación, tenemos que ver, por supuesto, servicios sociales, cómo se accede a la sanidad, la tipología de empleo, porque, como hemos dicho antes, no cualquier empleo nos vale, ya lo he comentado. Tenemos que ver qué tipo de medidas tenemos de apoyo a las familias. Hay medidas muy evidentes que hemos reclamado, que se reclamaron en esta subcomisión a la que compadecimos la red, como es la prestación universal por hijo a cargo. Es muy necesaria, es una medida muy positiva y que además se está demostrando en Europa y en otros países que estaban peor y en los últimos años que han implementado esta medida y han mejorado su situación, en los países de Europa del Este, que de hecho estaban en peor situación que nosotros y que realmente han tenido éxito en estas políticas. Es necesario, por supuesto, mejorar esas políticas de los cuidados. Es necesario, en definitiva, como esto hay que hacerlo en conjunto, es necesario un pacto estatal contra la pobreza. Señoras y señores diputados, esto va por ustedes. ¿No? Necesitamos un pacto estatal contra la pobreza. Ojo, y cuando hablo de Estado, estoy hablando de todo el Estado. Estoy hablando del Gobierno de la Nación, pero también estoy hablando de las comunidades autónomas que tienen una gran cantidad de competencias. La Unión Europea está trabajando en estos momentos en una estrategia europea contra la pobreza. Posiblemente vea la luz el primer trimestre del próximo año. Iba a haber sido el último trimestre de este año, pero en Bruselas las cosas de Palacio van despacio. Lo tendremos en el primer trimestre del año que viene posiblemente. Por cierto, la Comisión Europea ha pedido a EAPN que le organicemos una comisión con funcionarios de la Comisión Europea, con personas con experiencia en pobreza,
para discutir con ellos las medidas que quieren implantar en la estrategia contra la pobreza. Es una muy buena práctica, escuchar directamente a las personas afectadas por la situación de pobreza, como se hace con otros sectores. O sea, no estamos pidiendo ninguna novedad. Y, presidenta, tengo que terminar. Ya sé que me he excedido. Sé que estoy en el Congreso de los Diputados, que estoy hablando con diputados, pero no me puedo sustraer a, como sé que va a haber una reunión en Barcelona dentro de muy poco, donde vamos a tener al presidente del Gobierno, vamos a tener a todos los presidentes de las comunidades autónomas, donde hay una gran cantidad de puntos que se van a discutir. Dediquen 10 minutos a ver si se ponen de acuerdo en tener un pacto estatal contra la pobreza en España, porque estarán hablando de las necesidades del 25% de la población de este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias por este análisis profundo y minucioso, por vuestro trabajo cotidiano y constante en la lucha contra la pobreza, por esta mirada certera. Poner el foco sobre estos datos es nuestra responsabilidad, sin ninguna duda, porque España hoy lidera el crecimiento europeo, pero la mejoría que percibe en la tasa de riesgo de pobreza ha de ser más que un motivo para celebrar, una razón imperiosa para seguir adelante implementando medidas que aborden las grietas de las que todavía adolecemos. Porque se han reducido los índices de desigualdad, como bien se comentaba, pero más de 9,5 millones de personas viven en la pobreza en nuestro país. Porque la tasa AROPE ha disminuido entre los principales grupos de población, pero no entre las niñas, los niños y los adolescentes. Porque ha habido un crecimiento de las rentas nominales medias, pero el número de personas que llega a fin de mes con mucha dificultad sigue siendo el mismo. Hemos superado algunos obstáculos, sin duda, pero robustecer el estado del bienestar, trabajar por una justa repartición de la riqueza, es una actividad que ha de realizarse sin descanso. La pobreza es una realidad incontestable e ineludible que en demasiadas ocasiones se margina, se maquilla o se esconde. Pero nadie debería desoír la llamada que también subyace bajo este análisis. Este sistema arrastra con problemas estructurales que cronifican el riesgo de la pobreza o exclusión social de una parte muy importante de nuestra población. Mostrarse indiferente ante las consecuencias de la desigualdad es ser cómplice de la injusticia. Romper el círculo de la pobreza es, evidentemente, una cuestión de Estado y las acciones que se despliegan a tal efecto han de ser transversales, ya que la desigualdad, la pobreza y la exclusión social son realidades multidimensionales. No poner soluciones es incompatible con el verdadero progreso y con un desarrollo económico sólido y sostenible. Medidas como el ingreso mínimo vital no son herramientas paliativas, sino políticas útiles y transformadoras que sustentan el estado del bienestar y alrededor de las cuales se anclan el resto de las ayudas destinadas a la cohesión social y a la inclusión. Pero sabemos que hay políticas sociales que deben implementarse de forma colectiva, porque urge la responsabilidad de todas las administraciones y gobiernos y, por supuesto, una eficaz y estrecha colaboración público-privada, porque la lucha contra la pobreza ha de ser un proyecto de país que nos una a todos y a todas en una empresa común. Y para conseguir ese objetivo, abordar el trágico problema de la vivienda, como también decía Carlos, aplicar las leyes que ya existen, ampliar el horizonte con nuevas y ambiciosas medidas, tendría que ser absolutamente irrenunciable. No bajemos la guardia, no cejemos en el empeño. En el centro mismo del círculo de la pobreza, de las consecuencias de la desigualdad, está la pobreza infantil. Esta lacra impregna la raíz de todas las brechas sociales y económicas, porque todo empieza en la infancia. Queremos un país próspero que garantice el bienestar de todas y de todos y cada una de las personas que lo habiten. Aseguremos, entonces, un futuro de esperanza compartida. Muchísimas gracias por elegir de nuevo esta casa para presentar este informe y que espero que esta jornada nos sirva a todos y a todas y que los diputados y diputadas también tengamos esa clarividencia para poder aplicar las normas que hagan posible esa España más justa y más solidaria que todos y todas deseamos. 。  Muchísimas gracias. 。
Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos, a diputadas, diputados, autoridades, compañeros, personas responsables de distintas organizaciones y tercer sector, tanto presencial como online. Toca ahora, en nuestra parte, contar lo que son datos de forma breve y de forma lo más gráfica posible. Por supuesto, detrás de este informe hay mucho más detalle, mucho más trabajo y mucho más estudio de lo que vamos a poder presentar, pero dentro de nuestro trabajo, y como saben, EAPN es una organización que trabaja en materia de incidencia, desde luego tengan por cuenta que contaremos con ustedes y contactaremos con ustedes para poder darle mayor detalle de todo este informe y a la vez también nos ofrecemos por si tienen cualquier duda o cualquier cuestión en la que quieran profundizar. Porque el tema del que vamos a hablar es de especial importancia, es esencial para tener una sociedad cohesionada y, en definitiva, habla de la vida, en este caso, de 12,5 millones de personas que viven en España en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Y, en ese sentido, ya conocen EAPN, siempre me gusta contar un poco lo que somos. Somos una red europea que estamos en todos los países miembros y no deja de ser una unión de entidades sociales cuyo denominador común es la lucha contra la pobreza. En España saben que estamos en las 17 comunidades autónomas y en las 2 ciudades autónomas y también forman parte 23 entidades de ámbito estatal. Por tanto, somos una plataforma, la mayor en Europa, que trabaja temas de pobreza y también de cierta importancia a nivel estatal y, sobre todo, que pone en valor la territorialidad y la capilaridad y el trabajo conjunto, antes lo citaba Carlos, con las personas que están en experiencia y pobreza, y no como portavoces, sino sirviendo de canal para que su propia voz directamente pueda interlocutar y pueda dialogar directamente con las personas tomadoras de decisión. Entonces, en ese sentido, siempre nos gusta contar. Cuando preparaba porque yo me voy a basar en la parte general y luego podrán entrar en detalle tanto en la parte de informe como en las propuestas, y como digo, somos una entidad de incidencia y por eso en ese sentido queremos basar nuestras propuestas en datos y evidencias, buscaba cuando presentamos el primer informe, ¿no? Hace 15 años del primer informe. Y decíamos en ese momento, en el 2011, muy reciente y estábamos todavía viviendo todos los efectos de la gran recesión, de la crisis que tuvimos en esos momentos y de la que hemos ido saliendo, unos mejor que otros, ¿no? Y ahora veremos en los datos cómo hay personas que todavía no han logrado salir de esa situación que se produjo hace 15 años, más de 15 años, pues veíamos que estábamos en un momento en que hablábamos de que el documento lo que intentaba era dar una visión general de los cambios que se producían en las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y cómo evolucionaba el indicador AROPE en los 2 años anteriores, 2009-2010. En ese momento estábamos en la Unión Europea, hablaba de la década 2010-2020, de la Estrategia Europa 2020. En el 2010, de hecho, que era uno de los años que se veía, era el año europeo para la erradicación de la pobreza y planteaba unos objetivos de reducir la pobreza un 25% a nivel europeo y, por tanto, también a nivel estatal. Esto representaba bajar entre 1.400.000 y 1,5 millones las personas en situación de pobreza. Es obvio decir que no solo no se consiguió, sino que seguimos manteniendo unos porcentajes similares de pobreza y es 1/4 de la población en España en situación de pobreza. Por tanto, es especialmente importante también observar los elementos de gobernanza dura y gobernanza blanda que tenemos depende de lo que estemos hablando. Y la pobreza suele ser cuando no cumplimos los objetivos o cuando firmamos algún compromiso que no nos gusta o no vamos a cumplir, a lo mejor en algunas ocasiones intentamos eliminarlo, ¿no? Y un poco estamos en esa situación en estos momentos con la Agenda 2030 o con otras cuestiones donde no vemos la utilidad, pero sí establece unos compromisos claros de cumplimiento, en estos casos, en objetivo de pobreza. Por tanto, es importante decir que hemos evolucionado en lo que es el número de millones de personas que viven en España. En el 2010 teníamos 46,5 millones y hoy día superamos los 49 millones, pero mantenemos los mismos porcentajes de pobreza y esto significa mayor número de personas en situación de pobreza. Por tanto, es importante tener en cuenta esto.
Como saben, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, nos gusta también hablar de cohesión, no solo en la parte negativa, sino también ver cómo se puede solucionar y qué constituye en términos, en conceptos que son positivos, constituyen problemas, fenómenos profundos y multidimensionales. En ese sentido, hemos ido sufriendo distintas crisis, mencionaba la del 2008, 2010, 2012, teníamos también toda la parte de COVID, lo que nos ha pasado con la guerra de Ucrania, el tema de inflación, etcétera, que han ido reproduciendo determinadas crisis, determinados contextos que han incidido de manera negativa en todos estos casos en las personas. Y sí se han hecho políticas, y uno de los ejemplos los tenemos ahora, políticas que han ayudado a mejorar la situación, pero también, como se decía anteriormente, no quizá con la suficiente extensión e intensidad que permitiría que salieran más personas en el camino también marcado, ¿no? Por tanto, en este sentido, es importante también remarcar esta cuestión. Y esto tiene que ver con las decisiones políticas y también con qué elementos se pongan en marcha a la hora de hacer las políticas, ¿no? Y en este sentido, pues también comentar todo el tema de los mecanismos de redistribución de la riqueza y políticas de justicia fiscal que van a ayudar en esa situación, ¿no? Ya hemos mencionado y mencionaremos ahora el impacto que ha tenido el escudo vital dentro de una, podemos decir, no solo leve mejoría, sino también paliar lo que ha sido evitar que 1,5 millones de personas entraran en pobreza tras la COVID, pero vemos que no hay una relación directa entre el crecimiento económico, el PIB, y el resultado directo, el impacto directo en los datos de pobreza. Por tanto, este elemento será repetitivo en nuestras explicaciones a lo largo de esta mesa. Ya he mencionado, no voy a mencionar datos, ya se han dicho, ¿no? Hemos mejorado del 26,5% de AROPE, la tasa de AROPE al 25,8%. Ya se ha dicho también, y volveremos a repetir varias veces, esto supone 12,5 millones de personas que tienen vida y que tienen hogares y que tienen la aspiración de tener una vida lo más digna posible. Y que afecta especialmente a 4 millones que están en pobreza severa y, sobre todo, a determinadas personas, poblaciones, colectivos, como son minorías o personas migrantes, como son mujeres y en familias monoparentales, en gran medida, el 80% saben, a cargo de mujeres, o en personas con discapacidad, con un elemento también importante. Y también hay un ámbito geográfico, porque depende de dónde vivas, tendrás mayor posibilidad de estar en pobreza o no. Y, como saben, tenemos España dividida en dos, de forma, si lo queremos hacer gráfica, dividida en dos. Tenemos un norte y un sur interno que también atiende a los elementos de pobreza y exclusión. No es obvio decir la situación de la pobreza infantil, con una de las tasas mayores, de hecho ha crecido, y, como decía también nuestro presidente, pues niños y niñas y adolescentes que viven en hogares, que viven en familias. Y en familias, ya digo, monoparentales, pero también en familias numerosas que tienen determinadas situaciones complicadas. También la feminización de la pobreza, y este es un elemento importante, y aquí siempre pedimos que el INE, tener una mayor muestra, tener más datos que puedan ayudar a evidenciar, pero también a poner soluciones a la problemática que existe. Como después saldrá, no me voy a detener, pero saben que hay otros elementos como es la vivienda y que tener hijos pues, es un elemento que arrastra a la pobreza. Antes hablaba de la estrategia europea, ¿no?, para el 2020, que no se consiguió. La del 2030, la Agenda 2030, nos plantea que en España, si tenemos la evolución oportuna, tendremos 5 millones de personas, un poquito más de 5 millones de personas en pobreza. Es obvio decir que vamos un poquito regular en lo que es la consecución de este objetivo y, por tanto, ese elemento de intensificar y de hacer más extensa todo el tema de ayudas, prestaciones y políticas, y más en el sentido de que tenemos una preocupación en Europa y en España, cuando se hacen las consultas y las encuestas, el Eurobarómetro y también las consultas que se hacen desde el CIS, y una de las mayores preocupaciones, como han salido en las últimas encuestas, junto a otras, es la pobreza, la exclusión
Sin embargo, no vemos que en muchos casos esté en la mesa con la prioridad necesaria ni en la agenda política ni en la agenda de los medios de comunicación. Por tanto, aquí como entidad que trabaja en ese sentido, en la difusión conocimiento, pues también tenemos cierto elemento de intentar al menos que esté en ese marco. Hablamos de seguridad y de seguridad de las personas. En un momento donde se está hablando mucho de seguridad, de defensa, no queda sino el tema de la defensa de derechos de las personas y la seguridad de las personas. Por tanto, en ese marco, ¿no?, y en esa recomposición, y saben que estamos en un momento importante en Europa, donde se está negociando el marco financiero plurianual y cómo se van a definir las prioridades en financiación y en presupuestos en los próximos años, pues este es un elemento especialmente importante de seguir manteniendo. Y también en las estrategias que se están poniendo en marcha. Tenemos herramientas como la estrategia a nivel estatal recién estrenada, y lo que se pide es que en todas estas estrategias, no solo la de pobreza, de prevención y lucha contra la pobreza, sino todas las que enmarca, relacionadas con normativas de vivienda, con normativas que van a población gitana, con otras estrategias que se están poniendo, que tengan al menos la financiación suficiente para hacerlas efectivas, ¿no?, los elementos y medidas que en ellas se recogen. Por tanto, esa inversión en políticas sociales es crucial. Luego veremos cómo el tener un sistema fuerte de prestaciones, el tener un sistema de protección potente, evita que muchas personas caigan en situación de pobreza. No podemos olvidar, ya digo, en los compromisos, toda la cuestión de no solo de la Agenda 2030, sino lo que es el Pilar Europeo de Derechos Sociales y otros elementos que, ya digo, se están trabajando, como la Estrategia Europea que se anunció hace poco y que verá su luz, esperamos, a inicios del año 2026. Por eso es importante trabajar en este sentido. Ya se ha mencionado en la parte de bienvenida, pedimos, y de hecho el ejemplo está en esta casa, hace 2 años cuando se presentó el informe hubo una PNL, se propuso una PNL interna, ¿no?, desde cómo reacciona al escuchar los datos que salían en el informe. Y actualmente está abierta, con un gran consenso de todos los grupos parlamentarios que componen este Congreso, de trabajar en un pacto contra la pobreza. En ese sentido vamos a seguir insistiendo y pedimos que, bueno, pues de alguna manera se pueda avanzar en esa propuesta que hay activa en el propio Congreso. Nada más por mi parte. El trabajo que hagamos hoy aquí y va en esa orientación de plantear los datos que no dejan de ser la vida de muchísimas personas y en las que los que estamos aquí presentamos tenemos cierta responsabilidad, pero sobre todo las personas que son representantes a nivel democrático en esta casa, pues tienen un elemento importante de decisión para que esto sea posible. Me acompañan en la mesa pues Alejandro Sanz, que es el responsable del informe de la investigación que ahora presentará, y Ruth Caravantes, que es la responsable de incidencia, que también trabajará en el tema de prioridades. Por mi parte, muchas gracias y le doy la palabra a Alejandro. Ahora sí, ¿no? Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por mostrar interés y atención en este tema. Mi nombre es Alejandro Sanz. Quien me conoce sabe que no voy a cantar, así que podéis estar tranquilos. Voy a encargarme de la presentación de lo que son el puro dato del informe. Y para ello voy a hacer primero una parte un poco explicativa de cómo se construye el indicador AROPE, sin meterme mucho en detalle para no ser profe de plasta, pero si queda alguna duda o alguien tiene alguna pregunta que hacer, luego sin ningún problema podemos resolverla. Bueno, el indicador AROPE, que es en riesgo de que mide la población que está en riesgo de pobreza o exclusión, se compone de tres subindicadores. Originariamente, como se medía la pobreza,
solo en términos economicistas y monetarios, y lo que se propuso con este nuevo indicador es incluir elementos de empleo y de consumo y participación, capacidad de consumo y participación social, a través de otros dos subindicadores, que es aparte de la medición de la pobreza, que se mide a través de los ingresos de los hogares. Miro para allá no porque esté iluminado, sino porque tengo ahí la pantalla y me viene mejor. Que parece que estoy aquí. El indicador de la tasa de pobreza, que se mide a través de los ingresos, y la baja intensidad de empleo del hogar, y la carencia material y social severa, que mide la capacidad de consumo y de participación social. Brevemente, aunque aquí igual se ve con un poco de dificultad, pero bueno, el riesgo de pobreza, como os decía, se mide por los ingresos a través de un umbral, a partir de un umbral de pobreza que se construye a través de la mediana de los ingresos. Pues si tienes el 60% menos de los ingresos de la mediana, estás en situación de pobreza. Supongo que, dicho así, queda clarísimo. Pero bueno, lo que supone es que el umbral, por ejemplo, para este año es de 11.237 euros por unidad de consumo, que supone 965 euros al mes, para que nos hagamos un poco una idea de cómo exigente es este indicador para calibrar si alguien está o no en situación de pobreza. Si este indicador es exigente, los otros dos son mucho más exigentes, que es el de la carencia material y social severa, que se mide a partir de 13 conceptos. Si estás en 7 de esos conceptos, si cumples 7 de esos conceptos, estás en carencia material y social severa, que mide elementos como no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno, no poder hacer frente a gastos imprevistos, no poder irse de vacaciones una vez una semana al año, no poder hacer frente a los gastos de la vivienda. Bueno, distintos ítems e indicadores, de los cuales, de esos 13, si cumples 7 a la vez, estás en carencia material y social severa. O sea que lo que está midiendo es un grado de vulnerabilidad bastante alto. El tercer indicador, que es la baja intensidad del empleo del hogar, que lo mide del tiempo potencial, de todo el trabajo potencial que podría cumplir una persona o un hogar, si supera el 20% de ese trabajo potencial. O sea, si de una persona que vive sola, si el 20% de los 12 meses del año sería 2 meses y medio. Si una persona trabaja más de 2 meses y medio al año, no está en baja intensidad laboral. Pero si trabaja menos de 2 meses y medio al año, está en baja intensidad laboral. Trabajar 2 meses y medio al año es poquísimo. Entonces, es también un indicador muy exigente. En conclusión, la tasa AROPE, que para estar en esa situación tienes que estar en alguna de esas 3 situaciones, en alguna de esas 3, es un indicador exigente. Bueno, voy a los datos ya sobre esto. Como os decía, si alguien tiene alguna duda, luego podemos resolverla o intentarlo al menos. Los datos de este año, lo que vemos es que hay una reducción de la tasa AROPE y de sus 3 componentes. Este año la tasa AROPE es del 25,8% y que supone 12,5 millones de personas. Es verdad que es una reducción del 0,7 puntos respecto a otros años, y lo cual es una buena noticia, pero sigue siendo unos datos muy elevados, que 1 de cada 4 personas esté en esta situación. Además, como mostramos en ese gráfico, la línea azul la línea rosa es la tasa AROPE y la línea azul es cómo tendría que comportarse para cumplir el objetivo de la Agenda 2030, que, como comentaban antes, era reducir la pobreza a la mitad, la pobreza de 2015, que en 2030 se haya reducido a la mitad. Como vemos, vamos bastante lejos, bastante desviados de ese cumplimiento de los objetivos, ¿no? Otros aspectos negativos de este dato de este año, pues que aunque se reduce la tasa AROPE, no se estrecha la brecha de género, que se mantiene igual que el año pasado. La pobreza y la exclusión sigue afectando más a colectivos, a grupos sociales que sabemos, o que en los últimos años sabemos que están viéndose más afectados, como comentaban antes, como puede ser las familias numerosas o los hogares monoparentales,
o la población migrante extracomunitaria, entre la que más de la mitad está en pobreza y exclusión social. Esta mejora del dato de tasa AROPE se sustenta en una mejora de los 3 subindicadores que veíamos antes. La tasa de pobreza, que es el indicador principal y que explica 3/4 partes de la tasa AROPE, o sea que es el que más importancia tiene, este año cae medio punto, que es una mejora importante. Pero como pasaba con la tasa AROPE, se mantiene alejado del cumplimiento del objetivo de la Agenda 2030 y si nos fijamos ahí estamos en un 19,8%, que son 9,6 millones de personas que están por debajo de los ingresos que os comentábamos antes. Y ese 19,8%, si vemos la evolución de la línea, está en un punto similar al que estaban en 2018. O sea, hemos necesitado 16 años para situarnos en el mismo punto. O sea, que hemos mejorado, sí, pero todavía estamos en la misma situación previa a la gran recesión. ¿Por qué se produce esta reducción de la tasa AROPE? Porque se ha producido, sobre todo, este año y los últimos años, de manera más o menos constante, un aumento de las rentas medias, tanto a nivel de renta media por persona como por unidad de consumo, que es al final el que se utiliza para la construcción de la tasa de pobreza. Pero bueno, todo este incremento de las rentas medias obedece también a distintos factores, no se puede explicar solo con uno, pero puede ser desde la generación de empleo, pero también con al aumento de las pensiones al vincularlos al IPC, a la extensión de medidas de calado social, como puede ser el ingreso mínimo vital, o distintas medidas que han favorecido que las rentas en los últimos años hayan aumentado. Sin embargo, no han aumentado tantísimo el poder adquisitivo de la población. Si comparamos esas rentas nominales con la renta deflactada por el IPC, vemos que han aumentado respecto a 2008, pero no tanto, que sería la línea azul de abajo. Han aumentado respecto a 2015, pero no tanto, que sería la línea azul clarito. Y respecto al 2021, que hemos tomado ese año como referencia por ser el año del inicio de la crisis inflacionaria y energética por la guerra en Ucrania, también ha aumentado. O sea, ha aumentado el poder adquisitivo de la población, pero no tanto como nos dicen, como aparentemente muestra que ha aumentado el incremento de las rentas. El coste de la vida, al final, se come parte de ese incremento de las rentas del que hablábamos antes. ¿Qué supone que este incremento de las rentas? Pues también va de la mano una mejora de los datos de desigualdad, tanto por el indicador S80, S20, como el S90, S10, como el índice de Gini. Por ejemplo, cogiendo como referencia el S90, S10, que es, para saber qué es, lo que está comparando es las medias del 10% más rico, las rentas del 10% más rico comparada con el 10% más pobre. Lo que nos está diciendo es que el 10% más rico ingresa 9,5 veces lo que ingresa el 10% más pobre. Es un poco batiburrillo, ya lo sé, pero bueno, al final la idea es que la desigualdad se ha reducido gracias a ese incremento de rentas. Sin embargo, si lo pusiésemos en comparativa con el resto de países de la Unión Europea, tampoco es un dato espectacular. O sea, lo que nos habla es de que venimos de unos datos de desigualdad muy elevados y que se está reduciendo, pero que todavía queda mucho camino que recorrer. Un tema importante que hemos visto, que ya se han comentado anteriormente y que bueno, que tiene que preocuparnos especialmente, es la tasa de pobreza infantil, que es la más elevada de la Unión Europea y que era del… espera que lo tengo por aquí. 29,2%. O sea, 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza y lo que sucede además, aparte del dato malo de por sí y de ser el dato más elevado de la Unión Europea, es que en la mayoría de los grupos de edad la tasa de pobreza mejora, pero entre los niños, niñas y adolescentes no se está produciendo esa mejoría.
Eso tiene que ver con, volvemos otra vez al tema de las rentas. Se ha producido un aumento de rentas generalizado entre todos los grupos de edad, pero lo que vemos es que entre los menores de 18 años ha aumentado, pero ha aumentado menos. ¿Qué supone esto? Que el umbral de pobreza sube, pero proporcionalmente el umbral de pobreza, o sea, las rentas de los ingresos de los menores de edad no sube tanto como entre el resto de edades. Entonces, por eso su tasa de pobreza no logra mejorar, porque aunque han aumentado sus ingresos, no han aumentado tanto como el del resto de la población. Esto puede ser también un poco confuso. Si alguien quiere, que luego lo podemos comentar con más calma. Vamos ahora con los otros indicadores de la tasa AROPE. Uno de ellos es el de la baja intensidad del empleo, que hablábamos antes, que era muy exigente y que nos habla de la calidad del empleo, no solo de la creación, sino también de la calidad de ese empleo que se está creando. Es el único indicador, este año, perdonad, es del 8%, lo que supone que 3,1 millones de personas están en hogares con baja intensidad del empleo. Y es el único de los tres indicadores que cumple el objetivo o va cumpliendo el objetivo respecto a lo comprometido con la Agenda 2030. Ya os digo que es un buen dato, va descendiendo, va a buen ritmo, pero tampoco es, al ser un dato tan exigente, nos está hablando de unas mejorías relativas. Y el tercer subindicador de la tasa AROPE, que es la carencia material y social severa, que este año también mejora y es del 8,3. Sin embargo, viene de una fuerte subida del año pasado por todo el problema de la crisis del coste de la vida, de la crisis inflacionaria y energética, que provocó una fuerte subida de la carencia material y social severa. Y, bueno, como vemos ahí, alcanza a 4 millones de personas y también está lejos de cumplir con lo comprometido con la Agenda 2030. Vamos a hablar de algunos de los ítems de esta carencia material y social severa. En general, han mejorado, salvo el que está ahí marcado en rosa. La mayoría mejora, no se mantienen estables. Pero el que está marcado ahí en rosa, que es los retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, que se sitúan en el 14,2%. Sin embargo, esto lo que nos viene a hablar es del problema de la vivienda, que sabemos que es un problema constante y una preocupación entre la mayoría de la ciudadanía. Y el resto de indicadores, aunque han mejorado, todavía hay algunos que muestran unos valores muy elevados. Un tercio de la población no puede hacer frente a gastos imprevistos ni puede irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Un 17,6% no puede mantener la temperatura adecuada durante los meses de invierno. Que este indicador, que es uno de los que se utiliza para medir la pobreza energética, ha mejorado este año levemente, pero también porque venía de un punto altísimo debido a la crisis energética, ¿no? En general, lo que se ve en este indicador es que parece que la carencia material y social severa ha mejorado, pero venía de una situación muy mala por la crisis del coste de la vida. Entonces, parece que se empieza a ver el fin a la crisis del coste de la vida. Tendremos que todavía ver si esa luz al final del túnel se consolida. Perdón. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es que la extensión de la pobreza se ha reducido. Hay menos gente que el año pasado en pobreza. Pero lo que vemos a través de los indicadores que miden la intensidad es que esa intensidad no se ha reducido, puesto que hay el mismo número de personas que el año pasado en la misma tasa de pobreza severa, que es la que mide a aquellos que tienen unos indicadores dentro de toda la población que está en pobreza, los que tienen unos ingresos menores aún. O sea, los que están en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de la pobreza. ¿Qué
¿qué entendemos entonces? Pues que aunque sea mejor, la mejoría no ha llegado a los grupos con menores rentas, sino que han llegado a los que tienen más fácil, entre comillas, salir de esa situación de pobreza. Otro indicador que muestra que esa intensidad no ha mejorado es la brecha de pobreza que se muestra en este gráfico, y lo que mide el porcentaje de ingresos que tiene que aumentar una persona para salir de la pobreza. Y como vemos este año, pues para que alguien salga de la pobreza tiene que aumentar sus ingresos en un 27,9%, que es más que el año pasado, lo que nos confirma la idea mostrada anteriormente de que la intensidad de la pobreza no se ha reducido. O sea, hay menos gente en pobreza, pero a la gente le cuesta más salir de la pobreza. En este sentido, pues pensando en algunas de las medidas que están detrás de estos datos, una de las señales que tenemos que apuntar es la necesidad del estado de bienestar como herramienta para la lucha contra la pobreza, ¿no? Gracias al estado de bienestar, este año 11,1 millones de personas no han caído en la pobreza. Sí, igual un poco mal, pero la línea gris de arriba, bueno, la línea azul de abajo es la tasa de pobreza que hemos estado viendo sin hacer ningún cambio. Si eliminásemos todas las prestaciones sociales, tanto jubilaciones, pensiones de jubilación como el IMV, prestaciones por desempleo, todos los ingresos que proceden del Estado hacia la población, la tasa de pobreza aumentaría, aquí lo tengo, hasta el 42,6%, o sea, se duplicaría. Y la línea rosa es si mantenemos solo las pensiones, que entonces la tasa de pobreza aumentaría 6,2 puntos. Esto lo que nos confirma es la importancia de las medidas sociales y las políticas sociales para contener la pobreza, porque en este caso tampoco es que se ha reducido, pero no se ha reducido tanto como se puede reducir, como se está reduciendo en otros países. Aquí ya sí que es casi un acto de fe esto que os comentaba de que en otros países que en una situación parecida reducen más la pobreza gracias al estado de bienestar. Los casos con los que comparamos a España en este caso son Irlanda y Francia, puesto que ambos tienen si solo se mantuviesen las pensiones y se eliminasen el resto de prestaciones, tendrían una tasa de pobreza parecida a la española. Sin embargo, ellos, gracias al resto de prestaciones, ayudas a la vivienda, ayudas de protección, prestaciones de protección familiar, prestaciones de garantía de rentas, ellos logran reducir la pobreza más de lo que se reduce en España. Ellos, partiendo de una situación similar, Irlanda la reduce a menos de la mitad gracias a estas prestaciones, y Francia la reduce pues también en 10,1 puntos, mientras que nosotros la reducimos 6,2. Conclusión, el estado de bienestar funciona, está logrando contener o reducir la pobreza y, como vamos a ver ahora, consigue ampliar su alcance, pero todavía tiene margen de mejora y tiene recorrido, como vemos en otros países que están en situaciones parecidas a la nuestra. En este informe, este año, hemos analizado 3 tipos de estas prestaciones que estamos comentando, y lo que vemos es, como os decía, pues que su alcance ha mejorado bastante, como vemos, sobre todo las prestaciones de garantía de renta, que ya llegan a casi un 8% de la población, pero también las de protección a la familia. Vemos como
durante la gran recesión hubo una tendencia a la baja, pero se está remontando y está ampliando su alcance. Y las ayudas a la vivienda, que es la línea gris de abajo, que muestran una tendencia mucho más suave, aunque también ascendente, pero que todavía llegan a un 2,2% de la población nada más. Si nos centramos solo, esto es entre la población en general, si nos centramos en la población pobre, vemos que sobre todo las prestaciones de garantía de ingresos, que son las más enfocadas a la población en pobreza, esto es el ingreso mínimo vital, las rentas de ingresos de las comunidades autónomas o prestaciones que pueda haber de determinados ayuntamientos. Vemos que, sobre todo debido a la implantación del ingreso mínimo vital, gran parte de la población pobre, bueno, gran parte no, más del 20% recibe algún tipo de prestación de garantía de ingresos, que es un buen dato, pero en el que hay que seguir ahondando y ampliando ese alcance, sobre todo por otros aspectos que conocemos del elevado handicap del IMV o otras medidas que veremos más adelante. Y creo que con esto ya os suelto. La vivienda como uno de los problemas que, como comentábamos, preocupa a mayor parte de la población y que vemos que se consolida como un factor de empobrecimiento para buena parte de la población. Lo que venimos observando durante los últimos, desde 2018, es un proceso de concentración de la propiedad en cada vez menos población y que lo que supone es que cada vez más población tenga que vivir de alquiler. Que supone que cada vez haya menos gente propietaria y más gente viviendo en alquiler, pues que aumentan los precios. Desde 2014, el coste del alquiler, que es la línea rosa, ha aumentado, perdón que lo tengo por aquí, ha aumentado un 39,3% el coste del alquiler. Y además de una manera constante e ininterrumpida. La línea gris, que es la que pasa un poco por debajo y vuelve a subir, es el coste medio de las hipotecas, que hasta el año 2020 permanecía a la baja, hasta el 2022, perdón, pero en el 2023 y 2024 ha pegado un repunte, entre otros motivos, por el aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo como medida para contener la inflación. ¿Qué supone este aumento? Pues que si lo comparamos con la línea azul, que es la renta deflactada por el IPC, o sea, la renta teniendo en cuenta la capacidad de consumo de la población, ha aumentado más el coste del alquiler que esas rentas. Es decir, cada vez cuesta más hacer frente al pago de la vivienda con unos ingresos que, como vemos, van aumentando también. ¿Por qué es importante la crisis del alquiler? Como se comentaba antes, porque en mayor medida las personas en situación de pobreza viven de alquiler. El 28,4% de las personas en pobreza viven de alquiler, mientras que el resto de la población es el 14,9%. O sea, que es casi el doble de personas en pobreza que viven de alquiler frente al resto de la población. Que vemos un aumento de los precios justo en el mercado al que tiene que acudir en mayor medida la población en pobreza. ¿Y qué supone esto? Pues que de los ingresos que ingresa una persona en pobreza, un tercio, 35,5%, se va al alquiler. O sea, se va a la vivienda. Pero si vive en alquiler, más de la mitad, el 54,4% de sus ingresos se va a pagar el alquiler.
¿Y qué supone eso? Pues que de media, para el resto de gastos, una vez que ha pagado el alquiler, le quedan de media 333 euros por persona. O sea que el alquiler, al final, como decíamos, se consolida como un factor de vulnerabilidad por el excesivo gasto que supone para la gente que tiene ingresos más bajos. Y hasta aquí mi parte. Reiterar que si tenéis cualquier duda luego lo podemos resolver. Y cedo la palabra a mi compañera Ruth Caravantes, que va a comentaros algunas de nuestras propuestas. Gracias. Un segundito que estoy buscando cómo hacer que se vea grande. Buenas. Bueno, reitero las gracias a todas las personas que estáis hoy aquí. Señoras y señores diputados, decisoras, decisores políticos, personal técnico de diferentes administraciones y compañeras y compañeros del tercer sector. Mil gracias por acompañarnos, como siempre, en la presentación del informe. Y desde APN venimos aquí con el informe del estado de la pobreza. Y lo que nos gustaría es salir de esta casa con un pacto de Estado contra la pobreza. Los datos en pobreza que nos acaba de contar Alejandro marcan la urgencia. Marcan la urgencia porque, pese a las mejoras, hay 1 de cada 4 personas en España que aún está en riesgo de pobreza y exclusión. Hay casi 10 millones de personas en pobreza. Y hay un 8,4% de personas que está en situación de pobreza severa. Como sociedad estamos listos para políticas ambiciosas como un pacto de Estado que acaben con la pobreza y esperamos ver esta ambición de la sociedad reflejada en decisiones políticas. Sabemos que sí, porque siempre ha habido consenso por las fuerzas políticas cuando se ha hablado de pobreza, cuando se ha hablado de erradicar la pobreza, especialmente en cuestiones de urgencia. Y ahí queremos recordar que las personas que hoy, esos 12 millones de personas que están en pobreza, ya están en urgencia. Así que es hoy. Por eso creemos que el Pacto de Estado de lucha contra la pobreza… Ya. El Pacto de Estado de lucha contra la pobreza es ahora más que nunca. Acabar con la pobreza, vuelvo a recordar, es una decisión política y es ahora más que nunca porque tenemos las evidencias. Ampliar derechos sociales funciona. Los principales indicadores han bajado. Las transferencias del Estado, es decir, todas estas prestaciones sociales de todos los niveles del Estado, han conseguido que 11 millones de personas no estén en situación de pobreza a día de hoy. Funciona. También sabemos que tiene sus limitaciones, ¿no? Funciona, ha impactado en grupos sociales muy vulnerables, como son las familias monoparentales o como son las personas en desempleo. Aún así, los datos nos marcan una urgencia, porque tienen estos límites. Y es ahora más que nunca también porque tenemos compromisos internacionales asumidos por todos los gobiernos desde 2015 a los que responder. Necesitamos acelerar estas mejoras, necesitamos hacer frente a donde no estamos llegando porque tenemos que llegar a los objetivos de la Agenda 2030. Necesitamos una herramienta a la altura de estos objetivos que todos los gobiernos hasta el día de hoy, desde 2015, se han marcado. Creemos que, como bien contaba José Javier, creemos que el Pacto de Estado tiene que ser un plan general, una estrategia de Estado que nos involucra a toda la población, pero que tiene que ir con políticas focalizadas en especial vulnerabilidad, en aquellas personas que viven la pobreza, ¿no? Como más cruda y más fácilmente. Y con ello me refiero a la pobreza infantil. España tiene las mayores tasas de pobreza infantil de Europa. Esa es una de las razones para que las familias con menores
tengan más papeletas para estar en situación de pobreza, especialmente, vuelvo a repetir, las familias monoparentales, que un 50% está en situación de pobreza, está en riesgo de pobreza o exclusión. Quiero hablar también de las personas migrantes. Como un proceso migratorio es un factor de vulnerabilidad, la discriminación a la hora de acceder al mercado laboral, a la vivienda, a los servicios y a los derechos provoca que la mitad de las personas extracomunitarias migrantes estén en situación de pobreza. Aquí quiero decir que en realidad la pobreza está sobrerepresentada entre las personas migrantes, pero que la mayoría de las personas en pobreza son personas españolas. 3 de cada 4 personas en pobreza son personas españolas. Creemos que hay que mirar de cerca a las trabajadoras y los trabajadores pobres. Vivimos en un país donde 2,5 millones de personas tienen empleo y viven en pobreza. ¿Qué está sucediendo en esos empleos? Porque hay personas con empleo que viven en pobreza. ¿Qué otras políticas periféricas, que no son solo las políticas de empleo, necesitamos combinar? Y queremos mirar también a las personas con discapacidad. Porque las mejoras generales que hemos visto este año no las hemos visto en los datos de personas con discapacidad. También es un grupo social de gran vulnerabilidad. No sale en la encuesta de condiciones de vida, pero sí que como grupos de vulnerabilidad que creemos que tenemos que mirar de cerca son las personas en situación de sinhogarismo, en todas sus variantes, o sea, sinhogarismo de calle, chabolismo, asentamientos y personas gitanas. ¿Qué medidas creemos que debe tener un pacto de Estado de lucha contra la pobreza? Quiero indicar aquí, antes de contarlo, que aquí no estarán todas las medidas que desde EAPN propondríamos. Ni siquiera es una priorización, pero sí que creemos que son algunas importantes que hoy queríamos traer aquí, también apoyadas por los datos de la encuesta de condiciones de vida. Y también animo que cuando nos pongamos al debate del contenido del Pacto de Estado, nos consulten, porque el pensamiento colectivo de una red de entidades como es EAPN tiene grandes ideas y gran creatividad. Bueno, pues este sistema apostamos por un sistema integral de garantía de rentas durante todo el ciclo vital. Esto quiere decir que sí que haríamos como 2 diferencias, una garantía universal hasta los 18 años, de la misma forma que existe el sistema de pensiones, es decir, una garantía universal de renta para menores de 18 años y personas mayores de 65, porque son las personas que más necesidad tienen de la comunidad por la dificultad o la imposibilidad de generar ingresos. Y además creemos que el efecto tan contundente que tiene en la prevención de la pobreza el sistema de pensiones lo podríamos llevar a construir un sistema semejante para la población menor de edad, para niños, niñas y adolescentes, para menores de 18 años. Además, creemos que es el momento de que esta eficacia de transferencias del Estado que hemos contado escale, y esta sería una buena forma de escalada. ¿Qué pasa en las edades entre 18 y 65 años? Pues también creemos que se necesita un sistema de garantía de ingresos, un sistema flexible que complemente el sistema que tenemos de ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas, para que no se produzcan solapamientos, pero para que no se produzcan tampoco vacíos de cobertura. Creemos que tiene que ser un sistema que dé una respuesta ágil, ¿no? Son edades en las que se producen muchos cambios en nuestras vidas y tiene que responder a esos cambios que se producen en las vidas de las personas para incentivar el empleo. Un sistema de información centralizado a través de una ventanilla única. Esto es importante porque creemos que no desechamos la dificultad que puede tener la Administración desde dentro, pero desde luego los usuarios y las usuarias tienen que tener un acceso fácil a una política de garantía de rentas. Por eso creemos que la ventanilla única sería una buena opción. Y además creemos que este sistema, el ingreso mínimo vital es una política que ha venido para mejorar los datos y lo vemos, pero que tiene todavía tiene todavía bastante mejora que construir, ¿no? Entre ellas, voy a mencionar algunas, que las cuantías estén calculadas más cerca del momento de necesidad presente, es decir, no calculado a un año, año y medio.
porque puede traer muchos problemas futuros y presentes, como estamos viendo. Que sea una política que no sea condicionada, pero que funcione con el doble derecho, el derecho a la prestación, a la garantía de renta y el derecho a un itinerario personalizado de búsqueda de empleo, que tenga una tendencia de enfoque de derecho individual, más que familiarista, y que se elimine la discriminación etaria que hay. Las personas de 18 a 23 años, jóvenes de 18 a 23 años, tendrían que tener un derecho directo en esta política. Suprimir la regularidad administrativa por lo que vemos que está sucediendo con la población migrante de nuestro país. Y tiene que ser una política que esté lo más automatizada posible. Nos tenemos que valer de herramientas que conocemos, como puede ser la universalización de la declaración de la renta, pero mediante incentivos y no mediante penalizaciones a las personas que no la hagan, porque se va a necesitar un proceso y se va a necesitar acompañamiento para que esto sea una realidad. Esta desburocratización es necesaria para el acceso, para que no haya tanto non-TICAP, para que más gente pueda alcanzar esta política, pero también debe haber siempre el derecho al acompañamiento personal para aquellas personas que lo necesiten y que lo soliciten. ¿Cómo no hablar que el pacto debería de incluir el derecho a la vivienda? Debemos avanzar como sociedad hacia un concepto de derecho subjetivo de la vivienda y esta nueva visión comienza desde la ampliación del parque público de vivienda, especialmente el destinado al alquiler social, con una titularidad pública permanente. Ahora mismo en España tenemos un 2,5% de vivienda pública, mientras que la media de Europa es un 9% y las indicaciones de la ONU es que lleguemos a 15% en 2040. El parque público existente necesita una rehabilitación urgente. Además, también hay parque de vivienda privado que necesita esta rehabilitación y debería de ser una apuesta de este pacto, porque estas viviendas en estas situaciones generalmente están habitadas por personas en situación de pobreza, personas en situación de precariedad, lo que afecta directamente a la eficiencia energética y al gasto en energía de estas familias. Por lo cual creemos que esto tiene que ser una política prioritaria, asegurando que esa inversión de Estado en rehabilitar las viviendas no suponga el desplazamiento de las familias que ya viven en esas casas. Hay que conseguir que no se produzca una gentrificación verde. Necesitamos, por supuesto, mayor protección frente a los desahucios. El artículo 47 de la Constitución española habla del derecho a la vivienda. Y el derecho a la vivienda tiene que estar por encima y creemos que se necesita más protección frente a los desahucios. Y, cómo no, hablar de los precios ajustados. Los precios de los alquileres no pueden estar tan desajustados con la renta de la población que alquila. Tenemos una ley de vivienda que seguramente que tenga muchas mejoras, pero que también merece una oportunidad para poder ver qué mejoras necesitamos y que se ponga en marcha aquellas partes que creemos que ayudarían a reducir los índices de pobreza. Y, por otra parte, quiero dar especial atención a la situación crítica que viven las personas en situación de sinhogarismo, como digo, en todas sus formas, incluyendo el chabolismo y los asentamientos. Debería de incluir este pacto una hoja de ruta para erradicar el sinhogarismo. Creemos que el pacto debería de contemplar un refuerzo del sistema público. El sistema público es la llave, el ensanchamiento del sistema público es la llave a la equidad, es ese ascensor social estropeado, es el adelgazamiento del sistema público y además es la única herramienta que consigue romper el ciclo de la transmisión intergeneracional de la pobreza. O sea, hay muchos niños y muchas niñas que a día de hoy están en situación de pobreza y que en su edad adulta van a estar en situación de pobreza porque han crecido en una familia en situación de pobreza. El sistema público es de las únicas herramientas que conocemos, seguramente que haya más. El ensanchamiento del sistema público, como lo conocemos y como no lo conocemos, que incluiría, por ejemplo, hablar de un sistema público de cuidados, es la herramienta para romper este ciclo de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y, bueno, y como refuerzo del sistema público, pues cómo no hablar de la educación, ¿no? De ampliar el acceso público de 0 a 3 años,
de reforzar esas medidas contra el abandono escolar. El sistema escolar debe estar a la altura de motivar a nuestros niños y nuestras niñas, con grandes profesionales que están dispuestas a ello. Combatir la segregación escolar, habilitar de verdad el acceso a la educación superior, que aquí traigo el dato de que tanto en AROPE como en tasa de pobreza el nivel de estudios finalizado tiene una influencia directa en las condiciones de vida. Cuanto más alto llegues en los estudios, más posibilidades tienes de no vivir en pobreza. Un sistema universal a la salud, recuperar la universalidad con acceso a salud bucodental, a gafas, a ortopedia y a salud mental, no solo para la infancia, para toda la población. Y no podemos dejar de hablar de los servicios sociales. Además, nuestro último encuentro de participación con personas expertas en pobreza fue sobre servicios sociales. Necesitamos unos servicios sociales de proximidad, universales para toda la población y que estén centrados en la persona. Por supuesto, necesitamos empleo de calidad. Cuando hablamos de empleo, como bien decíamos al calor de los datos, no es solo la cantidad, sino la calidad de empleo, un empleo que no sea temporal, donde la parcialidad de la persona empleada sea siempre deseada, ¿no? Y en estos empleos parciales generalmente están ocupados por mujeres. Dotar de derechos a aquellos trabajos que abocan a quienes los realizan a la pobreza laboral y a la pobreza en la tercera edad, como puede ser el trabajo de empleo de hogar, ¿no? Y queremos hacer la propuesta de que este pacto promueva las cuotas reservadas para personas que están en situación de vulnerabilidad social, tanto en el empleo público como con bonificaciones en el empleo privado. Luchar contra cualquier tipo de discriminación es una apuesta de protección frente al odio y no podemos hablar de acabar con la pobreza sin hablar de luchar contra la discriminación, porque es necesario, porque la discriminación crea, promueve y acelera los ciclos de la exclusión social. En especial, queríamos hacer mención a todas las medidas necesarias para acabar con la pobreza desde edad educativa hasta edad adulta, incluyendo los servicios públicos. Y un pacto de lucha contra la pobreza necesariamente tiene que tener la porofobia en mente, porque la porofobia se acaba donde acaba la pobreza. Penúltimo, fomentar un sistema de gobernabilidad participado. Vuelvo a recordar esa inteligencia colectiva que tenemos el tercer sector, por el expertise que tenemos y porque llevamos muchos años trabajando con la materia, pero sobre todo traer a colación las voces de las personas en situación de pobreza, las voces de aquellas personas expertas por experiencia. La garantía de eficacia de una política es preguntar a las personas hacia las que va dirigida. Y ahora sí, por último, no sabemos si dentro del Pacto de la Pobreza o no, pero desde luego creemos que tiene que haber al menos dos políticas palanca que tengamos en mente. Una es una revisión del sistema fiscal. Necesitamos un sistema fiscal más redistributivo, más progresivo, y esta tiene que ser la base para un Estado que quiere erradicar la pobreza, para un país que quiere vivir sin pobreza. El sistema redistributivo y no el crecimiento del PIB, por todo lo que ya han dicho mis compañeros, que el crecimiento del PIB por sí solo no va a acabar con la pobreza. Acabar con la desigualdad puede acabar con la pobreza. Y, por último, la transversalidad de género. Generalmente, cuando las políticas sociales funcionan más en hombres que en mujeres, o cuando la brecha de género en pobreza disminuye, generalmente se están viendo algunos cambios. Habrá que ver por qué, si es por el efecto de los datos o es que realmente está sucediendo, pero generalmente la brecha disminuye porque ellos están peor, no porque las mujeres están mejor. Necesitamos que esas políticas permeen a más del 50% de la población que somos las mujeres. Y nada, acabar como he empezado, que acabar con la pobreza es una decisión política y que desde el tercer sector estamos actuando y que de verdad esperamos que cuenten con nosotros para seguir en ello. Muchas gracias.
Vale, pues a continuación despido a mis compañeros. A continuación vamos ya a la parte de conclusiones y cierre de la presentación del informe. Para ello contamos con Elena Gil, que es secretaria de EAP en España. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, damos las gracias a la presidenta de la Mesa del Congreso, porque una vez nos ha abierto las puertas de esta casa para poder hacer la presentación, a las señoras y a los señores diputados aquí presentes, a sus asesores y asesoras y a las diferentes personas del Gobierno y de las diferentes administraciones. Y, por supuesto, a las entidades sociales que conjuntamente hacemos esta presentación año tras año. También reconocer el trabajo que hacen todas las entidades y redes que forman parte de EAP en España y a las personas con experiencia en pobreza, que cada día son las que nos transmiten su conocimiento, su experiencia de vida cotidiana y son las que nos permiten trabajar y las que nos impulsan al trabajo. Gracias también a los medios de comunicación, a la prensa presente y a quienes nos siguen por streaming, por ayudarnos a difundir esta información e influir tanto en la agenda política como en la opinión pública, para promover políticas y marcos legislativos que contribuyan de una manera efectiva a la erradicación de la pobreza y a las desigualdades que afectan a millones de personas en nuestro país. Solo de esta forma será posible garantizar sus derechos y avanzar hacia una inclusión social plena. Y, cómo no, a los compañeros y compañeras autores del informe, que cada año nos dan la foto fija de la situación de la pobreza y la exclusión en nuestro país y a la que dedican muchas horas y días de estudio, de trabajo y de investigación y de reflexión, que, como habéis visto, no paran de darle vueltas a la cabeza de cómo pueden seguir haciéndolo. Como cada año, el informe del estado de la pobreza que presentamos desde APN ofrece una radiografía detallada de la pobreza en España a partir de datos oficiales, ¿vale? que es necesaria para poder orientar políticas públicas eficaces. Datos que provienen del Instituto Nacional de Estadística, como fuente de conocimiento necesario en una democracia madura. Un informe riguroso que seguro que podemos mejorar, y en ello estamos, incorporando, por ejemplo, una mirada más detallada sobre la feminización de la pobreza o la medición de la discriminación, y para ello estamos trabajando de manera fluida con el propio Instituto Nacional. Aunque los datos que hemos visto son esperanzadores de la reducción de la pobreza en España, que presenta sus mejores datos de 2014, y eso es importante, se mantienen en cifras muy elevadas que alertan sobre una problemática estructural. Al menos 1 de cada 4 personas de nuestro país se ha mantenido en riesgo de pobreza y o exclusión social en la última década. 10 años, 1 de cada 4 personas se ha mantenido en la misma situación. 10 años de una vida. Es mucho, ¿eh? El mero crecimiento económico, ya hemos visto, no es suficiente para reducir la pobreza. Se necesitarían, con las cifras actuales de crecimiento, más de 39 años de crecimiento ininterrumpido del PIB por cabeza para acabar con la pobreza en España. 39 años. 39 años de la vida de una persona. Estaríamos hablando de la mitad de la vida de una persona, ¿vale? Sueños, proyectos, vidas, expectativas, ilusiones. En 2024, gracias a estas transferencias públicas, incluidas las pensiones, la tasa de pobreza se redujo del 42,6 al 19,7%, lo que ha supuesto esos 11.100.000 personas que han salido de la pobreza gracias a la intervención de las administraciones públicas. Es decir, es posible. Tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Ese papel del Estado que hemos estado viendo, que tiene efectos y que es capaz de cambiar las cosas, ¿no? Urge, por lo tanto, esa inversión social estable y no supeditada al PIB, limitada ahora por el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el PEC, que la Unión Europea nos marca y que fija
en el límite del déficit público al 3% y de la deuda en el 60%. Hay que ver cómo solucionamos eso. Pero hoy también queremos recordar que detrás de cada dato del informe hay vidas, hay historias y hay derechos vulnerados. Y solamente recordamos 4, para que nos vayamos con 4 datos. España presenta la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea. 2.300.000 niñas, niños y adolescentes pobres. En España tenemos 4.100.000 personas que viven en pobreza severa, es decir, en hogares cuyos ingresos son menores de 644 euros al mes. Pensemos nuestros gastos. Se reduce la desigualdad. Bueno, eso está muy bien, pero aún así, casi el 10% de la población más rica tiene los mismos ingresos que 2 millones de personas de nuestro país. En 2024, las personas en pobreza destinan una media del 35,5% de sus ingresos a la vivienda, 23 puntos más que el resto de la población. Por eso, desde APN apostamos por ese pacto de Estado de lucha contra la pobreza, porque es un problema que es sostenido en el tiempo y es un consenso social. Estas prestaciones asociadas a la garantía de ingresos son las que han demostrado que están enfocadas claramente a la pobreza y tienen resultados. Si tenemos en cuenta las altas y constantes cifras de pobreza, la tasa intolerable de la situación infantil, el escaso alcance de las políticas sociales en la población en situación más extrema, los que están en situación de pobreza severa, y los compromisos internacionales que tenemos como Estado, resulta de urgencia que se lleven a cabo medidas estructurales y de amplio consenso político que garanticen su estabilidad más allá de 4 años. Por ello es imprescindible este pacto de Estado, que ahora mismo se encuentra aquí, en el Congreso. El pacto debe de contener, como decía Ruth, medidas que garanticen ingresos dignos en todas las etapas de la vida, acceso a una vivienda digna, un empleo de calidad, una educación inclusiva, políticas de cuidados y de corresponsabilidad, propuestas para luchar contra la porofobia y fomentar la gobernanza. Las formaciones políticas deben de mirar en ese largo plazo. La pobreza es un problema grave y cronificado frente al que tenemos esos compromisos internacionales y también con la ciudadanía. Es el momento de aprobar el pacto porque tenemos el crecimiento económico, tenemos fondos europeos y tenemos ya esa propuesta que habrá que retocarla, modificarla o lo que sea, pero ya está aquí, ¿no? Pero sobre todo porque es una cuestión de derechos que evitará también el riesgo de fractura social. También es necesario revisar el otro colchón que rodee, ¿no? Revisar esas políticas fiscales que aborden de manera conjusta la redistribución de la riqueza, como esa palanca para reforzar el estado del bienestar. La política fiscal es un mecanismo fundamental para reducir las desigualdades con una mayor progresividad y equidad. Pero tampoco podemos perder de vista la importancia de diseñar y aplicar una gobernanza participativa para diseñar y aplicar estas medidas. Es imprescindible incorporar de forma estructural a nosotros, al tercer sector de acción social, en estos pactos de Estado, porque podemos dar otra visión y porque de verdad que no paramos de darle a la cabeza buscando alternativas, y reconocer la voz y el conocimiento de las personas en pobreza. Terminamos esta jornada con más razones que nunca para no rendirnos, para continuar nuestro trabajo con rigor y esperanza por una sociedad más justa, con el compromiso de seguir en el día a día apelando a las administraciones públicas de todos los niveles del Estado, a los interlocutores sociales y civiles y a la ciudadanía, a caminar juntas hacia un mismo objetivo. Pero recordemos que acabar con la pobreza, como venimos diciendo, es una decisión política. Pongámonos a ello día a día, desde hoy. Un abrazo y buenas tardes a todos.